No. Vamos a empezar la sesión de hoy, que es, haré una exposición. Esta exposición quedará grabada y cuando acabe la exposición, nuestro coloquio no se va a grabar, para que podamos tener la libertad de preguntar, cuestionar, debatir, si hay ocasión para ello. Y si no hubiese ocasión para ello, daremos por finalizada la sesión de hoy. A ver si... Un momento. Bien. Estoy arreglando cosas. Bien. Estamos en el primer capítulo del libro de Roger Lenaers, Jesús, una persona como nosotros, o si queréis, ¿quién fue Jesús? El debatir este tema nos lleva a tener en cuenta que la mentalidad de las personas que hay en este tema, aquí tenéis en este dibujo, pueden ser, como indiqué la otra vez, de religiones distintas, por tanto, en que tienen en cuenta los que están aquí quién es Jesús, y cada uno lo enfoca de forma distinta. Pero hay quien tiene el interrogante y otros que no saben nada. Así todo, cuando hay la discusión, toda discusión debe ir clarificando aspectos y en esos aspectos hay que ir a sacar la luz. Y tengamos en cuenta que Jesús, esta persona histórica, de esto solamente lo vamos a citar un poco, la constatación histórica con la historiografía se contempla y se afirma que fue una persona que existió, es la persona que a lo largo de los siglos nunca ha sido olvidada. Ahora bien, para ello recuerdo que el tema no solamente es cognitivo, sino que el tema también es emotivo. Y por eso esta conexión del cerebro con el corazón, de la parte cognitiva con la parte emotiva y sobre todo teniendo en cuenta lo social. En lo social vendrá el título que sacaré hoy, este cristianismo convencional. Entonces recuerdo lo que dije la otra vez, que mi forma de expresar en la antropología que yo empleo la estructura de la estructura anímica psicoanalítica realizada por Freud. Lo expliqué el otro día, lo recordé y lo vuelvo a recordar porque ya no hablo desde el cuerpo, alma y espíritu, sino que hablo a partir del ego. Pero el ego freudiano, esta luz, esta antorcha que nos permite en esos momentos a mí hablar, a vosotros escuchar, con una razonabilidad y una lógica, podemos contemplar. Todo esto es función del ego. Por tanto, el ego es esta luz que nos permite relacionarnos, teniendo en cuenta que este ego no es un ser aislado, sino que tiene un inconsciente colectivo. De aquí, cuando hablamos de lo convencional, no es un convencional de una realidad aislada del ego, sino que el ego, quiera o no, está en contacto con las demás personas. De aquí el inconsciente colectivo que está relacionado. Digo esto porque en estos grupos voy a leer un texto que diré después cuando está escrito. Dice el texto: lo convencional está en relación con el aspecto psicológico, a veces también con el sociológico de la religión.
En relación con el tema de este capítulo, quiero limitarme al aspecto psicológico. Es decir, que este autor, los aspectos que se creen de creencias no se apoyan en la razón y voluntad, sino en los afectos inconscientes. Y dice en otro aspecto, toda convicción religiosa es psicológicamente considerada el resultado de un largo proceso de indoctrinación. Por tanto, cuando hablamos de Jesús, nos es preciso ir viendo qué es lo que hay en nuestro interior. Por tanto, esta primera sesión que he dicho, exposición abierta y grabada, es la cultura occidental. ¿Cómo es este Jesús en esta cultura occidental? Y no hablamos del cristianismo convencional, que ese no será el tema. De aquí, fijaos bien, es recordar el conjunto que vimos en el día, el 25 de octubre, vimos el panorama. Hoy, a 22 de noviembre, vemos la cultura occidental, ese ser humano que nunca se ha olvidado. Y luego vendrá la próxima, el 20 de diciembre. Y claro, para poder comprender más a fondo la cuestión, cito esta frase de Antoine Saint-Exupéry, el Pequeño Príncipe, y es curioso porque el Pequeño Príncipe escrito, que está en más de 60 o 70 idiomas, si la información no me traiciona, es un libro que se lee, que nadie sabe que es historia, pero todo el mundo lo lee porque hay un mensaje. Y eso es un mito. Es decir, el Pequeño Príncipe es un mito del siglo XX, muy válido en el siglo XXI. Y entonces tiene una frase que hay que tener muy en cuenta. Únicamente se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Esto me da pie para cuando preguntamos si Jesús es una persona como nosotros, hay que ver esta persona con unos ojos distintos. Y en esos ojos distintos hay que tener en cuenta la trilogía del observador. Si observas desde el intelecto, analizas, pero no sientes. Si observas desde el corazón, sientes, pero no analizas. Si eres testigo de ambas, eres un verdadero observador. Por tanto, enfrentarnos con esta pregunta, ¿Jesús fue una persona como nosotros? Hay que usar el intelecto, el corazón y observar. Y entonces esa observación, cito siempre esta frase que para mí es muy importante. Me excuso porque la tengo en catalán y no he tenido tiempo de traducirla. El sentido de la condición humana no radica en la estructura de la personalidad, sino en la experiencia y en la identificación con la vida misma, la cual vida crea la estructura. Eso nos puede ayudar a comprender cuando hablamos de la persona de Jesús. Entonces, ¿cómo me sitúo personalmente ante este tema? Me gusta citar y entretenerme. Esto no está en el capítulo de Roger Lenaes, pero lo añado yo. Cuando hice mi licencia en teología de 69 al 71, cayó en mis manos este libro, El final del cristianismo convencional, de Van de Poel, un hombre que tenía unos 80 años. Empezó a escribirlo en el 66. Este libro, que fue ya un primer grito de alerta, fue contestado por sus alumnos con el libro Nuestras perspectivas sobre el final del cristianismo convencional. Lo contestaron
2 años después. Este libro, que lo veis en la pantalla, tuvo otra respuesta del mismo autor, El futuro de la Iglesia y el cristianismo. Hablo de hace 52 años. De entonces, ahora ha llovido mucho y todo aquello que se insinuaba como fenomenología religiosa hoy día es una realidad. Y entonces hay una frase de Van de Poel. Cuando pensamos que Dios calla, no es Él el que calla, sino nosotros que no somos capaces de escuchar a Dios. Digo este aspecto porque nos hemos de adentrar en una forma nueva de contemplar la religión, la Biblia, que al hablar de la otra vida, después de la muerte, como dice Virgil en sus textos sobre otro Dios es posible, no hay 2 pisos, sino que la realidad es de un solo piso. Hay una sola vida. Y entonces a mí me gusta decir que la vida no es un piso, es un bloque de casas. Y con un bloque de casas tenemos el parking, lo que sustenta el parking, la planta baja y los pisos. Si queréis, en otra terminología, el ser humano está compuesto, según un mapa, de diversos niveles de conciencia. En esos diversos niveles de conciencia se empezó a hablar. Entonces, esto ya es historia en mi casa. En la biblioteca tenía yo, a raíz de estos libros de Van de Poel y a lo largo de mis estudios, todas estas vidas eran de Jesús. Y siempre en mis trabajos psicoanalíticos los contemplaba y me daba cuenta que iba aumentando y comprando libros de la vida de Jesús. Y me preguntaba un día por qué compraba tantos. Hasta el día que tuve una respuesta. Cuando me di la respuesta que Jesús no era Dios, sino que era un ser humano, dejé de comprar libros. Porque si buscas una respuesta a Jesús como Dios, no se agotan los libros. Por tanto, es preciso situarnos por tanto, un aspecto importante para podernos ir profundizando es que estamos en estos momentos en paradigmas cruzados. Hay el viejo y el nuevo. Y entonces el viejo, que es aún vigente, queda superado. Y el nuevo, que es emergente, hay que poderlo asimilar. Es cierto, y es la crisis actual, que en esta desorientación de la cultura de cristiandad que profundizaremos el otro día, tenemos que estar caducado, pero aún no asimilado. Y esto nos lleva a terminologías nuevas. ¿Tiene sentido la teología actualmente? Hay la gran salida y en masa de las religiones, de cualquier religión, pero en cambio, hablamos concretamente desde Europa, yo hablo desde Cataluña, desde España, conozco Francia, tengo información de Inglaterra, de Italia, tenemos información. Y entonces esta información nos está indicando cómo la gente busca espiritualidad. Sin ir más lejos, hoy mismo me ha tocado responder una carta de una mujer de 70 años que está metido en un blog profundamente católico, pero que se encuentra asfixiada porque las respuestas oficiales que le dan en su crisis personal no responden. Y entonces me ha pedido orientación y entonces ella me ha dicho es que de las religiones no quiero saber nada, pero sí de la espiritualidad. Y ese es el fenómeno actual. Claro, todo esto nos lleva que el contexto actual de la cultura cristiana que profundizaremos está enquistado en lo viejo
se está diluyendo en la cultura reinante o se renueva a fondo. Esa es la situación. En cambio, hay un cuarto punto que es toda una nueva visión incognoscible, Jesús en su contexto y evolución histórica. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, ante esta caída dramática, anunciada ya desde el concilio, la respuesta es que esta cultura, esta institución eclesiástica se enquista en lo viejo, un residuo, se diluye en la cultura reinante, es decir, desaparece, o se renueva a fondo, como dice el Papa Bergoglio, iglesia de periferia o salida de la iglesia. Hay un autor francés, Marcel Gauchet, que dice la salida de la religión para encontrar la espiritualidad. Y creo que hay otro movimiento hay que tener muy en cuenta, y en eso cito a un jesuita actual, que lo he citado varias veces, María Corbí, residente en Barcelona, director del Centro de Estudio de Investigación de la Sabiduría y Religiones, en que presenta una visión nueva que nos ayuda a comprender que el ser humano, como indicaba en el panorama, tiene en su ADN un elemento constituyente, gratuito, pero no añadido. Y a partir de aquí hay que poder entonces trabajar. Evidentemente que para poder trabajar seriamente hay que volver a las fuentes. Salto esto. Y al ir a las fuentes, me permitís un momento que hay algo que se me ha escapado. Al acudir a las fuentes, significa acudir al siglo I. Es decir, el concilio nos dijo volver a las fuentes. Volver a las fuentes es ir al siglo I, no al siglo XII o al siglo IV, sino al siglo I, a los evangelios en su contexto. Digo esto porque la institución católica actual está muy basada en el siglo XII con la Reforma Gregoriana. Otros acuden para explicar los orígenes al siglo IV, cuando, perdón, me excuso por la técnica. Van al siglo IV cuando la religión cristiana se constituye en iglesia oficial. Pero no hay que acudir aquí, hay que ir a las fuentes del siglo I. Y con las fuentes del siglo I, y aquí es donde Roger Lenares se empieza a profundizar, las fuentes del siglo I hay que situarnos en etapas diferentes. El tiempo que Jesús vivió, que puede ser un año o 3, discusión exegética, histórica. Luego estamos en la época del año 30 al año 40, cuando se constituyen las primeras comunidades, que no hay ningún testimonio escrito. Y luego estamos a partir del año 50, que empieza el primer documento escrito, que es la primera carta de San Pablo a los de Tesalónica. Del 50 al 60 tenemos los primeros documentos. Luego pasamos al año 70, 80, 90 y 100 y salen los evangelios. Por tanto, en esta primera etapa, aquí están las fuentes que hay que acudir. Porque del Jesús histórico, como veremos, no sabemos casi nada. Entonces, ¿por qué hay que acudir allá? Para que al volver al siglo XXI, traspasamos toda la historia, el siglo I la mitad del segundo, que son importantísimos estudiarlos, porque allá hay un espíritu de seguir a Cristo como movimiento, en que las comunidades empiezan a realizarse sin dejar de ser
sin dejar de ser judías, para entonces poder llegar al siglo, a los demás siglos, tercero, cuarto, 12, siglo XX con el concilio, y entonces viene qué respuesta hay en el siglo XXI, y la respuesta es, ¿quién es Jesús para nosotros? Y aquí viene el gran interrogante. Lo que se intuye actualmente, intuición, que se empieza a escribir, es que el seguir a Jesús como ser humano profundo será a base de grupos, de comunidades, no tanto de base, sino comunidades humanas abiertas al ser humano. Por ahí se vislumbra, pero que no nos tocará hacerlo nosotros, por dónde puede ir. Se ha acabado la cuestión de la doctrina de teorías sistemáticas de conjunto. Todo esto, a mi entender, ha pasado a la historia. Entonces tenemos bien, me excuso por la técnica. Y siguiendo, hecho esta introducción, voy al capítulo primero del año. Roger Lenaers explica en este capítulo, que es pura historia, de cómo ha ido evolucionando la búsqueda o los inicios de la crítica de la Biblia. Este libro, que durante muchos siglos no ha sido cuestionado, desde hace 4 siglos se empezó una crítica a la Biblia, y esta crítica se ha ido profundizando. El primero que empezó la crítica fue Spinoza por el siglo XVI o XVII, analizando el Pentateuco. Pero la crítica de Spinoza judío, que después lo tacharon de ateo, lo sacaron de la sinagoga y tiene la ética, una ética muy buena, empezó a intuir que las cosas no eran como se explicaban oficialmente. Pero el primero que empezó a pinchar, a dar fuerte en el clavo, fue Rey Mago Samuel, nacido en el 1694-1768, que a lo largo de su vida escribió unos fragmentos, pero que nunca publicó. Tenía miedo a la reacción y así fue. Fue un alumno suyo o un amigo suyo que desde el 74 al 78 fue publicando fragmentos con un criterio histórico crítico. Podemos decir que fue la búsqueda de la vida de Jesús, pero con rigor crítico, no a base de emociones o explicaciones mitológicas. Empezó entonces. Ciertamente que las reacciones fueron brutales, pero no salieron de aquí, y evidentemente que las conclusiones que llega Rey Magos, muy correctas y válidas hoy en día, y otras no. Por ejemplo, cito que el cuerpo de Jesús fue robado. Esto no tiene ninguna rigurosidad histórica. Pero ¿cómo se fue avanzando? Y cito un dato curioso de mi profesor del 69, Alonso Díaz, que explicaba como Rey Magus todas las novedades exegéticas, pero que si eran publicadas en libros que pasaban por el imprimatur, no se podían publicar. Y entonces Alonso Díaz, allá por los años 65, 66 del siglo pasado, lo hacía con folletitos pequeñitos, la colección IT. Y estos folletitos pequeños, que no les daban ninguna importancia, no pasaban por el imprimatur. Yo he tenido toda la colección, y así fue, imitando a Rey Magos, dando los fragmentos de la Biblia. Esto como anécdota de cómo estaba la cuestión allá por los años 65. En la búsqueda de Jesús viene Schweitzer,
nacido en el 1875 y muerto en el 1906, conocido como músico y médico, pero también teólogo. Y entonces hizo un estudio que se puede titular La historia de la búsqueda de Jesús. Él hizo un estudio y la conclusión fue la siguiente. Es imposible encontrar el genuino Jesús histórico. Importante la cuestión. Hay tantas vidas como autores. O sea, es decir, cada autor, cuando escribe una vida de Jesús, lo hace consciente o inconscientemente desde unos propios intereses. Son proyecciones. Unas son clarísimas y otras son inconscientes. Y aquí viene la historia de la búsqueda de la vida de Jesús. Entonces, la cuestión es la siguiente. Si Weiser nos dice que las vidas escritas de Jesús por historiadores o por teólogos, aproximaciones teológicas o aproximaciones históricas, es una proyección, se intuye que los evangelios, que no es una vida escrita por Jesús mismo, porque Jesús, como Sócrates, no dejó nada escrito, y que la primera generación solamente vivió de tradición oral, cuando se empieza a escribir, Pablo escribe la conversión, la traducción del mensaje original en un mundo judío helénico, los evangelistas escriben de acuerdo a las necesidades de la comunidad con las cuales conviven. Por tanto, el Evangelio es una reflexión teológica, una proyección de las necesidades de la vida. Y entonces aquí empieza la tercera búsqueda de la vida de Jesús. Y esta tercera búsqueda la empieza, la segunda búsqueda la empieza Bullmann con la Escuela de la Historia de la Fe. La primera es la búsqueda de la vida de Jesús y la historia de la vida de Jesús, y la segunda ya es meternos de lleno en los evangelios, y empieza Bullmann con la historia de las formas. Aquí viene la gran crisis con la desmitologización de Jesús. Y eso se continúa haciendo en la tercera etapa, que empieza por 1950 y aún continúa, en que ya no se estudia solo Jesús desde los evangelios, los canónicos. Y aquí hago un paréntesis. El que los evangelios sean canónicos significa que son normas a seguir. Durante mucho tiempo han sido las únicas normas canónicas estos 4 evangelios. Y en la búsqueda hoy se hace estudio y análisis de los apócrifos, el entorno socioeconómico político, los contextos ideológicos y religiosos, la arqueología. Todo esto nos ayuda a buscar más el Jesús. Por tanto, de Jesús podemos decir que es una persona histórica, testimonios extra canónicos, Flavio, historiador judío, Suetonio Tácito. Luego, tener en cuenta que en el siglo XIX, cuando Ernest Renan escribe la vida de Jesús y dice Jesús nacido en Nazaret, empieza también otra crisis fuerte. Entonces, toda esa es la situación actual. Por tanto, ante una situación actual así, las iglesias vacías, libros que ya no se venden tanto y hay librerías que desaparecen. Tengo en cuenta la de París, cojamos Barcelona, la editorial Claret que se ha trasladado, pero están saliendo nuevos libros sobre Jesús. Y cito 4. Uno de Roger Bengol, médico psiquiatra, psicoanalista, que titula Jesús y Sócrates. Y en la última parte, hace una semana, presentó un libro
de un compañero suyo discípulo, guía y lectura en castellano de Erich Fromm, psicoanalista culturalista, y en su exposición citó a Jesús como un maestro de sabiduría para el siglo XXI. Digo que Armengol es agnóstico total y racionalista de pies a cabeza, pero se cogen a Jesús como un maestro sabio. O bien un libro, creo que no está traducido al castellano, de Daniel Marguerat, teólogo, en que habla históricamente como historiador de Jesús y al mismo tiempo como teólogo. Aslan, Aslan, que lo cita Roger Lenaers y lo comenta posteriormente, tiene el título El Celote. Crossan, de Estados Unidos, tiene el libro de Jesús el Cínico. Y Teisad, con otra persona, habla del Jesús histórico. Del Teisad hay un libro muy bonito, no en castellano, La psicología de los primeros cristianos. Por tanto, cada autor tiene un centro de interés. Hay opinión personal. Mi lectura de muchos libros de estos, teológicos e históricos, no se va al núcleo. Es decir, hay una gran tendencia hoy día de explicar la Biblia e incluso los evangelios, qué es lo que hay de histórico y no hay de histórico. No creo que esto sea el problema. El problema es cuál es el mensaje que la Biblia trae, cuál es el mensaje de Jesús. Y entonces, los libros actuales, muchos de ellos, aún hay una envoltura mitológica que va contra la cultura científica. Y aquí esto lo dejo para el próximo capítulo, pasar de la premodernidad a la modernidad y a la posmodernidad. Para comprender más, esto lo acabo de poner hace poco, lo suelo explicar con la metáfora de la cola del pez. Esta metáfora nos ayuda a comprender. No sé si veis, aquí estamos hasta el año 1962, cuando empieza el concilio. El concilio empezó el 11 de octubre de 1962, justo hace 60 años, y concluye el 8 de diciembre de 1965, 3 años. Cuando acaba el concilio, de todo es sabido, la gran crisis interior de la Iglesia. Y entonces, con el pesimismo o con la arididad, se empezó a decir que todo iba desapareciendo. Es decir, la cosa iba poco a poco bajando. Pero los conservadores, los de derecha, dijeron, estáis equivocados porque todo volverá a renacer, a restaurar. Y así fue. Se empezó a restaurar a partir del Papa Wojtyła, a partir del Papa Ratzinger, se empezó a crecer porque se mantenía el aspecto conservador del cristianismo convencional. Pero llegó un momento que la situación de la cultura de cristiandad, del cristianismo, que es lo que estamos viendo hoy, al llegar arriba de todo, la caída ha sido mortal. Y esto es lo que explica que hace 60 años Van de Poel con el cristianismo convencional y lo que está explicando Roger Lenaers con su libro. Estamos en una caída total. Hay 2 libros anteriores a este de Lenaers que se titulan Otro cristianismo es posible o un lenguaje moderno para la fe. Y otro que se titula Aún que no hay arriba, hay Dios. Lenaers a sus 70 años, ha muerto relativamente hace poco, en esos últimos 20 años en su jubilación, ha tenido una capacidad de hacer una lectura en la cual Virgil se apoya en Lenaers, en Spon, y yo añado a Mariano, a María Corbí, jesuita, que hay que tener muy en cuenta y que no se admite porque es más radical que Spon y que Lenaers. Hay que tener en cuenta que la nueva visión debe tener en cuenta la cultura científica actual. Claro,
Entonces, para poder aplicar a Jesús, hay que acudir a las fuentes, a los evangelios, sabiendo que los evangelios, el primero escrito en el año 70, coincidiendo con la caída o la destrucción de Roma, el segundo, y es Marcos, que hasta el concilio a Marcos no se le tenía en cuenta, se tenía en cuenta sobre todo Mateo, y litúrgicamente, aún lo estamos viviendo, fue el Evangelio de Lucas. El análisis de los evangelios, la primera conclusión que hay que tener en cuenta es que los evangelios no es ninguna biografía de Jesús, no es historia. También como anécdota, en el concilio, el cardenal Bea, jesuita, hizo un pequeño librito explicando a los padres conciliares cuál era el objetivo de los evangelios. Los evangelios son teología narrativa, no es historia, no es biografía de Jesús. Y el evangelio de Marcos, que es el más antiguo, empieza con la palabra euángelos, la buena noticia, y nos presenta a Jesús adulto. Y eso queda algo escondido cuando cogemos a Lucas y a Mateo, que empiezan con la infancia, porque la infancia de Jesús, escrita por Mateo y escrita por Lucas, es la forma de unir la persona de Jesús con la historia del pueblo de Israel. Por tanto, volver a las fuentes es partir de una persona adulta, de una persona que hizo una opción. Y aquí entonces, los evangelios como información, Mateo, Lucas y el evangelio de Tomás, que se tiene muy en consideración, están influenciados los tres por lo que se llama el documento Q, fuente en alemán, desconocido, pero que se han descubierto aspectos en Qumran. Y Marcos tiene influencia sobre Mateo y Lucas. Pero hay que hacer un paso más. Marcos está influenciado por la teología paulina. Claro, al ir a todo esto, nos presentan un Jesús teólogo, un Jesús con una misión. No nos hablan de la vida de Jesús. ¿Dónde voy con eso? Al considerar los evangelios no una historia de Jesús, no una biografía de Jesús, sino una teología narrativa, los investigadores, sobre todo la tercera etapa, Crozan, Thyssen o Borg, o Tugny o Alegre, intentan, y sobre todo el católico Meyer, intentan buscar en esta teología narrativa qué hay de historia. Y entonces vemos que de historia de Jesús hay poquísimo. Por eso, Roger Lenares, lo veremos a lo largo de sus capítulos, no se entretiene a hablar del Jesús histórico porque hay poco que hablar. Quien quiera profundizar esto, que coja John Mayer, que ha muerto recientemente, que tiene sus estudios con 5 volúmenes, Jesús, un judío marginal, encontrar el estudio más eficiente sobre la historicidad de Jesús, con conclusiones a veces un poco amargas emocionalmente, porque descataloga ciertas cosas que las tenemos adentro. Cito un ejemplo. Cuando habla de la parábola del buen samaritano, el estudio riguroso de Meyer, la parábola del samaritano nunca ha sido explicada directamente por Jesús. Es una narración teológica producto de Lucas. Evidentemente, cito eso porque emocionalmente choca muchísimo. Claro, hay que tener en cuenta,
tampoco se va a poner a explicar Lenaers cómo la cuestión de que Jesús no ha nacido en Belén, Jesús ha nacido en Nazaret. Belén es un lugar teológico, como Galilea también en las narraciones, por ser un lugar geográfico, es un lugar teológico. Aquí es donde se va a poner Lenaers. Lenaers se va a poner en lo que significa el mensaje de Jesús teológicamente, no históricamente. Claro, entonces he puesto yo este aspecto de Emaús porque es una parábola, no es un hecho histórico. Y Lina nos hablará de ello en otro capítulo. Emaús, que es dos personas que van a una comunidad y que la exégesis interpreta que uno es un hombre y el otro es una mujer, van a una comunidad y este encuentro se aparece Jesús resucitado, donde la fe se recibe por el oído, por la escucha, porque en aquel momento de las comunidades hay poco documento escrito. Hago un paréntesis. Me gustaría que pudiéramos hacer el esfuerzo no de ver las comunidades en las cuales Pablo escribe o Marcos escribe, que es una comunidad pagana que intenta explicar quién es Jesús, que nos situemos en el siglo I, en que las primeras comunidades son judías estrictas y que la diferencia es dogmática. Es decir, Jesús es el Mesías esperado. Aquí está la lucha o las disputas entre las comunidades, entre las sinagogas. Vendrá después la separación y van separándose cuando dicen que Jesús es el Mesías esperado. Los judíos dirán que no. Y las sinagogas son esparcidas de una sinagoga a otra, hay kilómetros. Hay que ir a Antioquía, hay que ir a Éfeso, hay que ir, por tanto, el mensaje es lento, se va epurando. Cuando acaba el primer siglo y se han escrito los 4 evangelios, teniendo en cuenta que el evangelio de Juan, gracias a las cartas de Juan, fue considerado canónico porque es muy distinto de los otros 3, había, según los historiadores, 4.000 seguidores de Jesús al final del siglo I. Hay que ir trabajando nuestra mente para situarnos en aquel contexto, en que pequeñas comunidades van y diversas en la teología. 4 evangelios que hablan de la teología de Jesús o hablan del mensaje de Jesús con 4 teologías narrativas distintas. Entonces, la primera conclusión que hay que sacar es la diversidad. No había unidad, no había uniformidad de pensamiento. Acordaos que en el año 59 hubo la gran crisis entre la comunidad de Jerusalén y la comunidad de Corintios, en que Pablo defendía que para los que entraban en la comunidad, los cristianos paganos, los cristianos heréticos, no era preciso la circuncisión. Se discutía y hubo opiniones y hubo decisiones. Ahora, esto siglo I, siglo XXI, no podemos llamar a la unidad porque este grito a la unidad procede del siglo IV de Eusebio, cuando escribe la historia de la iglesia, que la quiere presentar como sin fisuras, sin dificultades. No, las primeras comunidades tuvieron oposiciones y pensamiento distinto en cuanto a explicar el mensaje de Jesús. Hay un libro de Raymond Brown, pequeño, titulado más o menos Las primeras comunidades. En este libro, Brown explica el nacimiento de cada comunidad con sus diferencias y divergencias. Pues bien,
Esto es lo que hay que hablar y poder seguir. Y entonces, aquí veis en gráfico lo que acabo de explicar. Del año 0 al 30, de Jesús no sabemos históricamente nada. Solo podemos decir que no nació en Belén, que es el lugar teológico, sino que nació en Nazaret. De la vida pública, históricamente, puede ser 1 año o 3. Y también hay que poder añadir que no todo fueron cosas fáciles de Jesús. Jesús fue un Mesías pro-Palestina, pro-Galilea y anti-romano, con un movimiento fuerte de no violencia. También esto es histórico. Y luego viene del año 30, 33 o 50 una tradición oral de la cual se han perdido muchísimas cosas y otras se han mantenido. Una tradición que se ha mantenido es la de la padecimiento, crucifixión y muerte de Jesús. Es una de las tradiciones que se ha mantenido y que después esto es histórico, pero cuyas narraciones de este hecho histórico son teológicas, porque históricamente sabemos que Jesús murió en cruz y no sabemos nada más. Pero la teología, a partir de este hecho histórico, hace toda la narración de pasión, muerte, que se puede historicizar, y la resurrección, que ya no pertenece al mundo de la historia, sino al mundo del testimonio. Entonces, a partir del 40 hasta el 70, tenemos las cartas de San Pablo, que sabéis perfectamente que de las 14 cartas de San Pablo, 7 son históricas, 7 son escritas por Pablo y otras 7 no, o las pseudo-paulinas, cosa que al poder hablar de Jesús hay que tenerlo en cuenta. En los evangelios, y se llega al siglo primero, al final, y todo acaba en el 130 o 150. ¿Cuántos cristianos hay en esta época? 4.000. Y en otro estudio, cuando se habla de la comunidad de Roma, en Roma, que se habla de la epístola a los romanos, etc., en el siglo II había en Roma solo 20.000 cristianos. Digo estas cantidades para que nos obliguen a reflexionar cómo hablar de Jesús del siglo XX cuando se habla de millones de gente cristiana por solo hecho de ser bautizada, de la pluralidad de la Iglesia ortodoxa, los protestantes, la Iglesia católica, y dentro de la Iglesia católica una diversidad, me atrevo a decir, dentro de la Iglesia católica no hay unidad, a pesar del intento del derecho canónico y del catecismo, que no son los puntos de referencia, sino que los puntos de referencia son el Evangelio, e insisto en este punto, porque ser cristiano no es saberse el catecismo católico de memoria, ni seguir el derecho romano, el derecho canónico, por bien que el último canon dice que primero de todo es el bien de las almas. Y este es el problema de muchos colegios que se dicen cristianos o católicos, y la gran pregunta es, el punto de la identidad cristiana de un colegio católico es el derecho canónico y el catecismo o el evangelio. Planteo el problema que está en plena vigencia actualmente, junto con los documentos que salen de Roma sobre la cuestión de la identidad del colegio católico, cuando un colegio católico, tal como se plantea, es aún fruto o un icono de la cultura de cristiandad. Eso es un problema muy candente que lo vivimos de muy cerca nosotros. Por tanto, volver a las fuentes, saber quién es Jesús, qué mensaje dio Jesús, cómo este mensaje se ha ido traduciendo, y el primero que lo traduce es Pablo, cómo se va traduciendo después
cuando se hace iglesia oficial, cómo se va traduciendo en el siglo XII con la reforma gregoriana, las dos espadas, la sociedad perfecta, la iglesia la única que salva y verdadera, que eso es lo que aún mantiene la cultura cristiana y que se hace en el siglo XXI. Hay un buen trabajo en todo esto. Y en el siglo, y al final del siglo II, unos 200.000 cristianos. Pero digo estas cantidades porque nos obliguen a reflexionar. Eso es así. Bien, entonces, lo que hay que seguir, ¿qué libros se presentan hoy? ¿Qué nos podemos? Yo he presentado el libro, que es el que estamos comentando, el primer capítulo de Roger Renaer. Pero en la parte izquierda, mía, hay Jesús la enciclopedia. Lo cito porque la otra vez lo puse en francés, que han salido dos. Jesús, la enciclopedia, y después de Jesús. Este después de Jesús no se ha traducido. Y aquí es donde hay más de 60 capítulos por 60 expertos competentes sobre quién es Jesús. Y a la derecha tenéis el último libro que yo conozco. ¿Qué se sabe hoy de Jesús? De Daniel Marguerat, teólogo protestante. Vida y destino de Jesús. La ventaja del libro de Marguerat es que él es historiador y al mismo tiempo teólogo. Pero insisto que una cosa es la reflexión teológica que se adapta o debe adaptarse a las circunstancias de la comunidad. ¿Qué es lo que hicieron Marcos, Lucas, Mateo, Lucas y Juan? Hicieron una reflexión teológica adaptada a la comunidad. Y hoy día, creo que lo cité y lo repito porque me gustó mucho oír a González Faust, que va a hacer dentro de poco sus 89 años con una claridad mental magnífica, cuando en una conferencia expuso, se ha acabado la época de una teología sistemática universal para todos. Esto ha pasado a la historia. Por tanto, Santo Tomás de Aquino ha pasado a la historia, no que su teología no sea válida. En cambio, están floreciendo la diversidad teológica. ¿Cuál? Latinoamérica, Estados Unidos, la teología africana, la teología asiática. Por tanto, son teologías parciales que piden hoy un diálogo mutuo. Y esto es nuevo. Y aquí estamos, en esta. Por eso, Wiener no está traducido al castellano, cristianos del siglo XXI. ¿Qué es ser cristiano en el siglo XXI? Por tanto, Liniers, y con esto iré acabando la exposición, no parte del Jesús de histórico, sino de Jesús inspirador de fe. Jesús da una buena nueva. Jesús es un hombre libre. Así lo titula el psicoanalista, periodista y sacerdote Daniel Guidou en Francia, su último libro, Jesús, un hombre libre. ¿Qué es lo que hace Roger Renaer? No partir del Jesús histórico, sino del inspirador de la fe. Digo esto porque salen libros muy fuertes que confirman la historia de Jesús, pero no tocan el mensaje. A la parte izquierda tenéis la Biblia desenterrada, como la arqueología está desenterrando historia que no tiene nada que ver con lo tradicional, o bien en la ley de Fernando Bermejo, la invención de Jesús de Nazaret. Históricamente, pero esto no anula ni derrota ni destruye la inspiración del Jesús que dio un mensaje en plena vida. Y son libros del 2015 y del 2018. Por eso hay que pasar de un Jesús mítico a un Jesús histórico y a un Jesús evangelizador. La revista última francesa, ¿qué cristianismo para el futuro?, que acaba de salir de esta semana, es la gran pregunta que se hace hoy
desde Europa. Por tanto, estamos hablando, cuando hago esta reflexión, no la hago desde América ni desde Asia, sino la intento hacer desde Europa, que es lo que hace Roger Lenaers. Una reflexión desde Europa, una Europa secularizada, que nos hacemos esta pregunta. Y entonces hay una respuesta en Crosat, el Jesús de la historia, porque tengamos en cuenta que Crosat es teólogo de Estados Unidos, y en Estados Unidos Jesús, en tanto que persona, pesa muchísimo, y que hay un gran seguimiento literal de la Biblia y de los evangelios, y la cuestión literal de la Biblia, una lectura literal de la Biblia, la Iglesia la desaconseja, la prohíbe en el 1993, en el famoso documento de la Comisión Pontificia, en que dice, no hay que hacer lectura literal y hay que aceptar las lecturas diversas sobre las Escrituras, sobre los Evangelios. Y en aquel documento cita como una lectura interpretativa la psicología profunda. O bien tenéis el de Tyson, alemán, el Jesús de Historia. Libros que aconsejo para ampliar en la lectura de Roger Lenaers, que dice, podemos saltar esto. Por tanto, un momento, a ver si me sitúo. A ver. Siguiendo a Lenaers para no perdernos con él. Lenaers cita mucho, y lo pone en este capítulo, el celote de Reza Aslan. Dice así, el libro de Aslan se centra en la figura del Galileo nacido en la aldea de Nazaret. Sin embargo, sí que se interroga y lanza respuesta e hipótesis sobre los mensajes de Jesús, el comportamiento de sus seguidores, la significación política del Nazareno y la importancia que le dieron los romanos en su momento. En realidad, Jesús pasó desapercibido en su tiempo histórico y sería la maquinaria de sus seguidores la que puso en marcha el Jesús interpretado. Por tanto, con esto acabo y pasar para el segundo capítulo que lo realizaremos el día 20 de diciembre. El título será La cultura de cristiandad. ¿Qué pasa con la cultura de cristiandad? Y con esto dejo de compartir para vernos todos en el rostro. Y este ha sido el primer capítulo de Lenaers, es decir, Lenaers se mueve aquí. Aún hay otro capítulo que profundizaremos y lo considero importante porque si queremos enfrentarnos en los 6 capítulos que Lenaers habla de Jesús, inspirador de un mensaje, conviene tener en cuenta lo que yo hablo con la metáfora del armario. Un armario que tiene muchos cajones. Nosotros, por nuestra edad, nos han puesto mucho material en nuestros cajones sin consultarnos. Y cuando hemos hecho preguntas nuevas, ya teníamos la respuesta. Si queremos nosotros profundizar, es lo que he dicho en la lectura de Van de Poel del 1973. Hay un inconsciente colectivo e individual cuyas doctrinas convencionales están introducidas en nosotros no a través de la razón, sino a través del mundo afectivo. Y el mundo afectivo es consciente e inconsciente. Por eso me gusta a mí no hablar linealmente, logísticamente, sino espiral. Dar vueltas, volver a lo mismo e ir profundizando. Es cierto que la otra clase pondré algunas diapositivas cuya lectura será diferente.
Por tanto, tener esta mentalidad nuestra de una cultura de cristiandad que la hemos mamado, la hemos practicado, la hemos vivido. Lenaers, como fan de Paul, como otros autores, dice, este libro es para gente insatisfecha en el cristianismo convencional y quiere buscar una lectura abierta, que es la carta de esta persona que he recibido estos días y dice, me ahogo, me asfixio en el cristianismo convencional, me asfixio en este Jesús mítico, me asfixio en cierto Jesús teológico. Hay una apertura y la respuesta es que realmente en pleno siglo XXI Jesús continúa siendo inspirador de fe, inspirador de una profundidad humana, pero añadiendo algo importante. Jesús no es el único maestro. Y esto es lo que va a chocar a muchas personas y que lo dice Roger Lenaers. Él, Roger Lenaers, por su vida, etcétera, parte y considera solamente la Biblia, pero Lenaers da la puerta abierta para hacer este salto. Teólogos actuales que están con un pie adentro y un pie afuera, Javier Meloni. Jesuitas que están afuera trabajando así, María Corbí. Por tanto, esas reflexiones son fruto de las experiencias. Y entonces vuelvo a la estructura anímica freudiana del triángulo del ego, superego y el ello. Solo es válido enfrentarnos con este enigma, que en el fondo es el misterio. ¿Quién es Jesús? Es una cuestión de experiencia personal, dándonos nosotros a nosotros mismos y a nivel personal una respuesta. La respuesta, los evangelios dan la respuesta, una respuesta según la circunstancia. A lo largo de la historia hay muchas respuestas. En el siglo XXI, la respuesta o la pregunta de siempre, cuya respuesta hay que trabajar, ¿qué es ser cristiano en el siglo XXI? Las comunidades de base cristiana empiezan algunas de base, comunidades humanas de base. Y con esto concluyo mi exposición, lo digo verbalmente porque se deja de grabar de ahora en adelante. El diálogo está abierto, con libertad. Si hay preguntas, cuestiones o, como yo digo, contribetos, tenemos la libertad de expresar no solo lo que uno piensa, sino lo que uno siente. Ya dice San Pablo, omnia probate tenete bonum. Probarlo todo, decirlo todo y quedaros con lo que os interesa. Esto hay que poderse expresar. Con esto acabo mi exposición, que ha durado más de la cuenta, pero suficiente, y tenemos 20 minutos para nuestro debate diálogo. Por tanto, pueden abrir micrófonos y empezamos.